Gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos permite de estar reunidos todavía aquí en este lugar, en esta fecha, en este tiempo, que decir que nos permitió el Señor ya prácticamente estar terminando el año. Nos ha sostenido con su poder en este lugar. Y quiero pedir a Dios que derrame una bendición muy especial a cada persona, a cada uno de los que Él ha mantenido aquí, en este sitio, en medio de pruebas, luchas, necesidades y tantas cosas más por las cuales han pasado todos los hijos de Dios en este tiempo, pero que Dios los haya mantenido aquí. Bendecimos al nombre del Señor y pido una bendición muy especial para cada uno de ustedes, sus familiares, que el Señor Jesucristo se glorifique en la vida de ustedes. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder estar reunidos acá en su nombre. Que la gracia de Dios sea con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y bendecimos a su ángel mensajero, William Soto Santiago. Pueden sentarse, mis hermanos. Nosotros, cuando conocemos la historia de Fe Viva, que realmente esta ha sido una obra de fe viva, de pura fe, porque aquí se comenzó la obra sin nada. No teníamos los recursos de hacer todo esto que ustedes ven, que hoy se ven. No había. Pero empezamos quizás haciendo lo más barato, que era haciendo los huecos para las bases. Y eso entre todos haciendo esos huecos. Y Dios empezó a traer personas. Yo creo que muchos de ustedes, de los que están todavía, estuvieron desde el origen. Otros los fue añadiendo Dios en el transcurso del tiempo. Pero lo cierto es que a pesar de todas las luchas y pruebas y necesidades, ustedes permanecen en fe viva. Así que ha sido una obra de fe. La vida de ustedes ha sido también una expresión de fe. Y yo hago todos estos recorridos por toda la América Latina y me voy encontrando con todos esos creyentes que se han ido de aquí de Venezuela buscando una mejor forma de vida. Y por todos esos lugares los voy consiguiendo lamentándose de la situación, ahí luchando. En algunos los he encontrado, en unos países los he encontrado amontonados en una sola casa, un montón. ¿Y cómo hacen ustedes aquí para vivir en esta casucha? Y no una casa, digamos, de primera clase, sino una casa quizás de tercera o cuarta clase. Y ustedes aquí en este rancho, ¿y cómo se meten tanto? Bueno, porque aquí nos acomodamos, unos duermen por ahí en una colchoneta, otros duermen en unos cartones, por ahí. Yo digo entre mí, ¿y qué es la prosperidad? ¿Qué es la bendición? ¿Qué es lo que... ¿cuál es el adelanto? Pienso yo, cuando yo no le digo nada, pero yo pensaba cuando los veo en esta condición, digo, ¿cuál es el adelanto
que han tenido esta gente con venirse para acá, si están pasando más necesidades que las que pasaban cuando estaban allá. Yo no le veo ningún adelanto. Y así los consigo en un país, los consigo en el otro. Acá en Brasil, pues yo no había estado por ahí hasta ahora, que estuve por allí para ver la situación de los hermanos y de la gente de Venezuela que estaban allí. Y aquella gente viven en barracas, viven en, ¿cómo llaman esos lugares? Como unos refugios amontonados, hacinados ahí, tirados por ahí. ¿Y cuál es el beneficio que esta gente dejan su casita, dejan su familia, y se vienen para acá a pasar necesidad, a mendigar un pan? Esto yo no le veo. Bueno, en cuanto a la gente del mundo, diríamos seguramente, ahora que fuimos, que uno podía ver de toda la gente que recibieron al Señor allí en Buenavista, como el 90% eran venezolanos, gente venezolana, pero se le veía el estado de miseria, de pobreza en que esa gente estaban viviendo al venir, jovencitas y jovencitos y madres con niñitos, mujeres con sus muchachitos cargados, pasando toda clase de necesidad. ¿Cuál es el adelanto? Digo yo. Están en este país, dejan aquí para pasar más necesidad en otro país. Yo no le veo un adelanto a nadie de los que, quizás uno que otro está viviendo de una mejor, pero muy pocos. Y ustedes en medio de todas esas luchas y pruebas se mantienen aquí. Posiblemente pasando necesidades, pero más necesidades están pasando ellos por allá. Y lejos de los suyos. Y lejos de su tierra. Y los tienen como, en algunas partes los tienen como plagas. Sí, estas son la plaga venezolana, la llaman la plaga de Venezuela. Digo yo, qué cosa. País aquí que ha producido tantos libertadores, tantos guerreros. Vamos a seguir. Fe Viva se mantiene aquí por la gracia de Dios. Muchos pastores, como ustedes saben, todos los pastores, casi todos, la mayoría, la gran mayoría, diríamos un porcentaje como un 90%, quizás más, ellos han concentrado su ayuda hacia la carpa y todo eso, pero ¿cómo se mantiene Fe Viva? Por fe. Yo digo que es una obra de fe. Ustedes son ejemplos de fe. Están en su lugar, viviendo en medio de luchas, pero tendrán su recompensa de parte del Señor. Y esto es algo pues muy importante. Gracias a Dios por ustedes. Se mantiene aquí este centro de Fe Viva por la gracia de Dios y por la presencia de Dios aquí con ustedes. Yo pido al Señor que Él abra puertas. Recuerda que Él ha prometido, abrirá puertas, caminos, y agarrará eso poco que ustedes reciben y lo multiplicará y hará milagros con eso, milagros. Yo digo que, como Ruth dice, yo no me explico cómo hacen ellos con tan poco. Son milagros. Son gente que viven por milagros. Les provee el Señor. Y que Dios los mantenga sanos y los bendiga. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es lo que dice la Biblia.
En la Sagrada Escritura nos dice estas palabras que siempre recordamos del apóstol Pablo en el libro de los Corintios, cuando él nos dice que, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso lo debemos tener siempre presente, esas palabras del apóstol Pablo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, y eso es lo que ustedes han estado, firmes aquí. Han estado firmes. Más adelante mucha de esa gente van a regresar, y van a regresar con menos de que cuando se fueron, con menos. Van a regresar para decirle a ustedes: hicieron bien en permanecer en su lugar, y ver que Dios los ha bendecido aquí. Dice: hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque al Señor Jesucristo, a Cristo el Señor servís, como dice el apóstol Pablo acá en el libro de Colosenses, en esta parte donde él dice: capítulo 3, el verso 23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Si usted lo está haciendo para el Señor, si usted lo está haciendo como para el hombre, pensando un beneficio para el hombre, para el ser humano, pues no tendrá ninguna recompensa. Pero si en su corazón está el hacerlo para el Señor, entonces tendrá recompensa. Dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y ustedes recuerdan aquellas palabras del Señor Jesús, debe ser en el libro de Mateo 25, si mal no recuerdo, donde él dice que en aquel día, dice que, vamos a ver si lo consigo, llegando acá donde dice, déjame ver dónde está, eso debe ser en el capítulo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros
desde antes de la fundación del mundo, desde la fundación del mundo está eso preparado. Porque yo tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces le dirá también, bueno, ya estoy hablando de los que, miren ustedes en qué manera el Señor permite la bendición para muchas personas. Ellos dicen: pero ¿cuándo fue que nosotros pudimos hacer esto para ti? Y Él dijo: cuando lo hiciste para uno de estos pequeñitos, para mí lo estabas haciendo. Porque el cuerpo de Cristo, todos somos miembros de su cuerpo. Dice, somos de sus huesos, de su cuerpo, parte de Él. Nosotros somos una parte de Cristo. Nosotros salimos de Cristo. Como dice el hermano William en un mensaje, no lo tengo acá, que el Señor Jesucristo, por la ley de la reproducción, de Él ha venido saliendo todos esos discípulos, son parte de Él. Y hacerlo a uno de estos pequeñitos es como hacerlo para Él. Por lo tanto, esa parte que dice Pablo allí es importante, no haciendo las cosas como para el hombre, sino para el Señor. Si en tu mente, en tu corazón, tú tienes, lo estoy haciendo para el Señor. Yo recuerdo una vez que el hermano William me corrigió en un caso de una hermana que nos estaba contando de que ella había, por amor a la obra, cuando la obra empezaba en un determinado lugar, ella vendió su casa para arreglar aquel lugar, para que estuviera apto para el reino de Dios. Y el pastor comenzó la obra en aquel lugar y la hermana vendió su casa, que le sirvió para arreglar el lugar de culto. No era un lugar propio, pero ellos lo arreglaron, y ella le sirvió también para conseguir mesas, sillas y púlpitos y cosas. Pero el pastor llegó al momento en que es uno de esos tipos que no le importó nada y abandonó aquello y lo dejó. Se perdió todito eso. El dueño de la casa vino y lo tomó porque ni pagó arriendo, y al final recogió todo y todo le quedó al que eran los dueños del lugar. Y el pastor, como no le costó nada, y ella estaba contándonos lo triste que había sido para ella, y yo le digo, yo dije, ¿no? El hermano William me corrigió, pero yo dije: oiga, hermana, qué lástima, cómo usted perdió todo eso, cómo se perdió todo eso. Y me dijo, no, ella no, ella lo dio para el Señor, y todo lo que tú hagas para el Señor tiene recompensa. Dios la recompensará, porque ella lo hizo para Dios, no lo hizo para el hombre, lo hizo para Dios. El hombre fue irresponsable y dejó perder todo eso, pero ella no lo perdió, me dijo. Ella no perdió nada, ella lo ganó todo.
porque todo lo dio para Dios y eso, nada de eso se pierde, eso tiene recompensa. Ahí aprendí una lección, cómo lo dio la persona, lo dio para el Señor. El pastor no le importó abandonar aquello porque a él no le costó nada, pero ella sufría al ver aquello, ¿no? Y vino al profeta. Le dijo, una lástima, sí, una lástima, pero usted no perdió nada. El Señor la recompensará. Por eso dice allí esa escritura que ojalá la podamos siempre recordar y si es posible memorizar, porque es bien importante que todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. La volvemos a leer, la escritura, anótenla, si es posible, apréndanla de memoria, porque es muy importante esa escritura para nosotros. Estamos sirviendo al Señor aquí en este lugar. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. ¿Ves? No lo hagas como que tú lo estás haciendo para los hombres, sino para el Señor, no para los hombres. Dice, sabiendo que del Señor recibiremos, ¿qué? La recompensa. ¿De dónde vamos a recibir la recompensa? Del Señor. Y no dice Él que todo lo que hagáis Él nos recompensará de acuerdo a su obra, como está en el Apocalipsis, acá en el capítulo 22 del Apocalipsis, y al final, debe ser por ahí como el verso 12, donde Él dice, en el verso 12, es aquí, que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Pero es si esa persona lo ha hecho para el Señor. ¿Con qué disposición estás haciendo tú lo que haces? Bueno, ve, ¿con qué disposición lo estás haciendo? Como dice el hermano Branham, hablando de la esposa. La esposa sirve a Dios en la manera en que le sirve a su esposo. Depende cómo ella le sirve a su esposo. Si le sirve de mala gana o le sirve, bueno, así le está sirviendo a Dios. O le sirve de buena voluntad, con alegría, con gozo, para servirle a ese esposo que Dios le ha dado. Así, de esa manera, está recibiendo Dios tu servicio a Él. Y miren lo que dice allí en esa parte: por cuanto lo hiciste para uno de estos pequeñitos, para mí lo hiciste. Lo cuenta como que lo hizo para Él. Por cuanto lo hiciste para uno de estos pequeñitos, para mí lo hiciste. Como nos cuenta el hermano Branham de Martín, que era un militar, el mensajero de la... ¿Qué edad era? La primera fue Éfeso, Esmirna, Pérgamo, la edad de Pérgamo. Martín era un húngaro, pero que era un militar, y a él le tocó una noche hacer ronda en la ciudad. Y cuando iba haciendo ronda vio un viejito, era una noche fría, y el pobre ancianito estaba en un rincón ahí, arrinconadito en una esquinita en un porche de una casa, buscando guarecerse de aquel frío. Y él se bajó de su caballo, tenía una capa para protegerse del frío de la noche, él andaba haciendo ronda. Pero viendo al viejito, él se paró, se bajó, se picó la carpa, la capa que tenía,
que era grande y ancha, y con la mitad de la capa cubrió al viejito, y entonces con la otra mitad siguió él en su trabajo, se la acomodó y siguió él en su trabajo haciendo ruedas, pero con su espada la partió y le dio la mitad al viejito. Lo cubrió ahí, que estaba todo temblando del frío, y siguió adelante su trabajo, su ronda, pero que cuando terminó fue a su casa a dormir, y cuando se acuesta a dormir aparece el Señor. ¿Y cuál es la sorpresa? Que él ve al Señor Jesucristo, pero lo ve con la mitad de la capa de él. Es decir, que el Señor le apareció con la mitad de su capa. Digo, esta es mi capa, es la mitad, por cuanto lo hiciste. Ese viejito, con todo la calamidad que estaba pasando, era un creyente, por cuanto lo hiciste para uno de estos discípulos. Hasta un vaso de agua fría, dice el Señor, que no pierde su recompensa. Ni un vaso de agua fría, dice, si tú dieres algo para un discípulo. Entonces uno puede ver todos estos ejemplos cuando usted ven por lo menos esta gente que luchan, que pueden pasar por calamidades, pero el Señor está mirando todo. Está mirando tu sufrir, está mirando tu calamidad, está mirando tu esfuerzo, no te va a dejar perecer, va a estar allí contigo, te va a esforzar, te va a ayudar, te va a bendecir. En medio de esa calamidad que está pasando, ahí te va a bendecir. Ve, es una obra para el Señor. Tiene que haber siempre en la mente, en el corazón, el sentir que todo lo que hagamos lo estamos haciendo para el Señor y no para los hombres. Eso es importante, porque hay recompensa de parte de Dios. En algún momento todo se va a cambiar y la bendición de Dios va a estar presente aquí, en este país que ha sido de mucha bendición. En algún momento todo se va a cambiar. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No sabemos, pero sí sabemos que al final del camino Él recompensará. Y usted dirá, gracias a Dios, que me mantuve creyendo, me mantuve luchando, me mantuve firme, allí de pie delante del Hijo del Hombre. Gracias por tu misericordia, gracias por haberme sostenido, gracias por haberme socorrido. Y allí vas a estar tú dándote cuenta que el Señor estuvo contigo en todo momento. Como nos cuenta el cuadro ese, de un cuadro que hay donde se ven unas huellas y están marcadas las huellas en la arena, pero van dos personas caminando. Pero de repente hay un tramo del cuadro donde no se ven dos huellas de dos personas, sino una sola. Y después de ese tramo, más adelante, entonces se ven otra vez las dos huellas. Y allí es donde la persona le dice al Señor, pero Señor, fíjate tú, ¿por qué me abandonaste en este tramo tan duro, que fue el más difícil que pasé? El tramo donde estuve más expuesto, más difícil, era la parte más dura. ¿Y por qué me abandonaste en eso? Porque las huellas no aparecen allí. Y él le dijo, no, estas son las huellas mías. ¿Ve? Lo que pasa es que en este tramo tan duro te tuve que cargar para que lo pudieras pasar al otro lado y aparezcas aquí de nuevo conmigo, pero yo te tuve que cargar, esas son mis huellas.
las del Señor nunca fallaron. Él pensaba que era que las huellas de él y que el Señor lo había abandonado, y no era lo contrario. Dice, yo te cargué, te llevé para que tú pudieras subsistir. Él nunca te dejará en los momentos de más pruebas. Clama a Dios, espera en Dios, que no te va a abandonar. Él de alguna manera te socorre, de alguna manera extiende su mano, de alguna manera te provee. Sigue creyendo, sigue adelante, alabando a Dios y glorificando a Dios, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, todos los días. Entonces, en los momentos más difíciles de tu vida, que tú pareces que vas a sucumbir, no tengas temor, porque allí el Señor está contigo. Y Él sabe cómo resolver tu problema. No hay problema que Él no pueda resolver. Él sabe cómo ayudarte, cómo resolverte, cómo guiarte, cómo levantarte, cómo socorrerte. Lo importante es que nosotros tengamos que mantenernos agarrados del Señor, confiando en Él y sabiendo que Él nos dijo que era una cruz, que teníamos que tomar nuestra cruz y seguirle hasta llegar a la meta. El que quiere seguir, me dijo Él, tome su cruz. ¿Ve? Que nos ofreció. Él no fue engañoso, decir, mira, te voy a dar un camino color de rosa para que no pases por ninguna prueba, ningún lugar, ni nada te voy a dar. No, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Nos mandó que tomáramos la cruz y que lo siguiéramos. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Así que tú cree en mí, espera en mí, cree en mí. Como nos cuenta el hermano Branham de la novia, del tipo de la novia, que él nos cuenta de aquel caso del hombre que andaba buscando el hombre andaba buscando una esposa para su hijo, y él la llevaba a las diferentes fiestas donde estaban esos dueños de ganado, que eran ganaderos, que tenían mucha hacienda, y buscaban sus hijas, las invitaba a todas las hijas a una fiesta, esperando que en una de esas su hijo consiguiera la esposa. Él quería que se casara y él quería ver sus nietos de una vez. Era un hombre muy hacendado, muy dueño de muchas cosas. Pero que una de las grandes fiestas que hubo, donde reunió todos los hacendados, cada uno venía con sus hijas, sus muchachas, y él iba a una fiesta y bailaban y gritaban, y el muchacho estaba allí en medio de ellas, y todas estaban a ver de cuál de ellas era que se iba él a interesar, con cuál se iba a quedar. Y ellos esperaban que ahí una de esas muchachas estaban de lo más bonitas, de lo más preciosas y de lo más coquetas, y buscándole la vuelta al pobre muchacho. Y él estaba todo fastidiado ya de la muchacha. Y entonces salió para el patio, fastidiado, salió para el patio a coger aire, solo, quería estar solo. Y en eso ve una joven que viene con un envase de agua sucia a botarlo por allá en un lugar. Y entonces cuando la ve, pues realmente la muchacha muy, muy bonita, pero vestida un
poco andrajosa porque andaba con ropa de trabajo, Y él le dice, ¿y tú por qué no estás en la fiesta? No, porque ella no era, ella era como una prima, creo que había quedado huérfano o algo así. Y yo estoy sirviendo, yo soy la que sirvo, soy la que estoy preparando ahí en la cocina las cosas, soy la que estoy preparando las comidas, soy la que estoy preparando todo allí. Yo no puedo estar en esa fiesta porque estoy trabajando y estoy viniendo aquí ahorita a botar esta agua sucia con lo que estaba lavando los trastes. Le dijo, pero él encontró en esa joven, vio en esa joven otra clase de gente y vio la persona que él necesitaba. Y le dijo, ¿y tú podrías casarte conmigo? Le estaba proponiendo, y yo, sí, yo soy la sirvienta, yo soy la que... No, pero yo quisiera conseguir una mujer así como tú la estoy buscando. Ella dijo, imagínate, era un privilegio demasiado grande para mí, dijo, era un privilegio demasiado, viendo yo que soy la que estoy aquí en estas ocupaciones, en estas cosas. Las otras no sabían hacer nada de eso porque estaban acostumbradas a que las mamás le hicieran todo. Entonces, pues claro, esas tenían sus uñas bien bonitas y tenían todo bien bonito. Y la pobre muchacha pues andaba muy diferente. Entonces él le dice, si tú me puedes creer, yo vendría, voy a preparar todo. Habló con ella, llegaron a un acuerdo. Le dijo, yo voy a preparar todo, preparar mi casa, preparar todo para venirte a buscar, si tú me puedes creer. Yo vendría en tal fecha. No le dio la hora, pero en ese tiempo tú me esperas, búscate un vestido de novia, prepárate como una novia que yo vengo por ti. Y ella pues le creyó. ¿Ve? Y empezó a prepararse, empezó a trabajar y a ahorrar y a conseguir con el tío por aquí y por allá porque necesitaba comprar su vestido de novia. Le costó muchísimo reunir eso, prepararse ese vestido, preparar sus florecitas, dice el hermano Branham y todo. Y ella, ¿qué estás haciendo, muchacha loca? No, porque él dijo que venía. ¿Cómo vas a pensar tú que va a pensar en una andrajosa como tú? Y entonces todas se burlaban de ella y dicen, no, pero él dijo, y yo creo su palabra. ¿Ve? Él es un hombre de palabra y por lo tanto yo le creo su palabra. Y ella creyó la palabra de él, dijo, y yo le creo su palabra. Y empezó a luchar y a preparándose para el día en que él la viniera a buscar. En fin, todas las muchachas de los hacendados por ahí se reunieron para burlarse de ella, porque la vieron ya lista, esperando, no sabían a qué hora, porque él no dijo la hora, pero estaba ahí ella con sus flores, ella, miren esta boba ahí, confiando que ese señor que ya hace tiempo que se fue, que no supo más nada de él, está por allá, quién sabe con quién se habrá casado, y ahora está aquí esta boba esperando. Él lo dijo, yo creo su palabra, él es un hombre de palabra. Bueno, ahí estaban ellas burlándose y riéndose de ella, pero de repente, dice el hermano Branham, viene un carruaje allí especial. Qué tremendo, un carruaje bien especial venía. Y allí viene y ella la agarró. Qué bueno que creíste, que esperaste. Y el hermano Branham dice, en medio de la sorpresa de todas, pues al principio se burlaban, pero después miren cómo Dios la premió, su confianza,
su lucha que tuvo para preparar su vestido, para preparar su ramito de flores. Todo le costó duro, trabajar duro, pero lo logró, lo creyó, estuvo lista para el día que se necesitaba. Y dice el hermano Branham que estemos listos nosotros ese día, porque Él lo ha prometido. Él lo ha prometido que habrá un rapto, habrá una transformación, lo ha prometido. Y si Él lo ha prometido, lo va a cumplir. Yo quiero estar ese día allí, listo, porque Él lo va a cumplir. Él va a cumplir su palabra. Es una enseñanza muy grande que nos ha dado el profeta Branham. Son cosas que posiblemente sucedieron, pero que tenían para él una enseñanza con respecto a o que Dios la permitió para dar una enseñanza de lo que es una novia que sabe esperar las promesas del Señor. Hermanos, ¿a quién estamos sirviendo nosotros? Estamos sirviendo a Cristo. ¿A quién recibió usted? Al que dio su vida por usted en la cruz del Calvario. El que le salvó, le ha perdonado, le ha sanado, le ha provisto en momentos difíciles y le puede mantener sano, porque Él puede sanar de cualquier enfermedad, le puede mantener bien hasta su transformación y rapto. A Él es quien estamos sirviendo, sirviéndole al Señor. La importancia de servir al Señor es un privilegio, aunque pase por prueba, aunque pase por lucha. Servir al Señor, no importa que no tenga la abundancia que otros tienen, pero tiene a Cristo, que es suficiente en todo. Que Dios me les bendiga y que nos mantengamos unidos en el amor, como nos dice el hermano William en ese mensaje. Vamos a oír un mensajito del hermano William cortico, son 20 minutos menos, 18 minutos, que se llama La identificación de los discípulos. ¿Cómo se puede identificar un discípulo del Señor Jesucristo? Jesucristo dijo que en esto identificarán todos que sois mis discípulos. ¿Cuándo? Cuando tuviereis amor los unos para con los otros. En el amor hay comprensión. En el amor hay perdón. En el amor hay cooperación, colaboración. Colaborar el uno para con el otro. Su hermano en medio de una necesidad fuerte, extiéndale la mano. No lo deje, no lo abandone, porque al hacerlo para el hermano, lo estás haciendo para Cristo. Y de allí es donde vas a recibir la recompensa. Como dice el proverbio, no recuerdo ahorita, pero tú lo puedes conseguir por allí, el proverbio que dice: el que le da al pobre le presta a Jehová. Y Jehová es una buena paga. Él nunca te va a quedar, si tú le estás prestando a Él, no te va a quedar mal. El que le da al pobre le presta a Jehová. Bueno, Dios nos bendiga y que nos podamos, en medio de nuestras luchas, poder ayudar el uno al otro y cooperar el uno para con el otro. ¿Cómo? Proverbio 19, ¿cómo dice? El que le da al pobre le presta es a Dios. ¿Ve? El pobre no te va a pagar, pero el que te va a pagar tiene bastante para pagarte y te va a pagar con un buen
adquiere con una buena renta. Así que no te lo va a dar, te lo va a dar con, como dice él, con medida buena, te lo va a devolver con medida apretada, remecida y rebosando. No es escaso Dios para dar, sino abundante. Bueno, 19:17, ya lo voy a anotar yo en mi Biblia. Bueno, entonces, ¿tenemos listo ya? Vamos a dejar aquí a nuestro hermano William así sentadito como estamos para que no se nos... Manténganos en estos 18 minutos o 19 de palabra, que Dios permita que esa palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones. Con nosotros, nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.